Y vamos a ocuparnos de uno de los temas de portada hoy en Telediario y tiene que ver con la crisis hídrica en la provincia de Córdoba. Seguramente usted ha tenido la posibilidad de transitar allí por el río Cuarto y ver una postal que en la que cuesta encontrar antecedentes históricos, imágenes que en la memoria que nos permitan identificarla del mismo modo. Ese gran manchón verde en medio del lecho del río, lleno de malezas, de pasto, de incluso árboles en medio del río. Miren ustedes, apenas un hilito de agua y el resto es un manchón verde, es pasto, es arena y pasto. Las costas pareciera que se hubieran extendido por varios metros hasta alcanzar ese pequeño hilo de agua. Es una buena referencia ver a los niños en el río porque vemos que apenas por debajo de la rodilla o de la pantorrilla pueden disfrutar del agua. El resto es como si estuviéramos una costa dentro del lecho. Bueno, esto es una imagen difícil de hallar y está relacionada con la falta de agua, una realidad que también se vislumbra en los ríos de toda la provincia de Córdoba, donde en algunos casos hay localidades que necesitan de esa agua en el río para el suministro domiciliario, cotidiano. Y ya hay fuertes restricciones, se han determinado alertas rojas en algunas localidades de Punilla. También en Achiras, en nuestras sierras del sur, han impuesto restricciones por el temor al faltante de agua. Vamos a ver algunos datos. Las autoridades de las localidades de Sierras Chica y Punilla resolvieron frecuencias programadas de cortes. Miren ustedes, cortes de agua hay en algunas localidades. Y restricciones al servicio. La localidad de Tanti, con un histórico problema de administración de agua, fue una de las primeras en decretar la alerta roja. Se solicita a vecinos y visitantes extremar el consumo de agua a lo meramente indispensable, ya que estamos en alerta roja. Se encuentra totalmente prohibido el llenado de pileta, lavado de vehículos y regado, entre otros, comunicaron las autoridades de Tanti. En Casa Grande, una pequeña localidad de Punilla, están dispuestas multas y sanciones para quienes no cumplan con las normas de restricción. Carlos Paz, que obtiene el agua desde el río San Antonio, que abastece al resto de las localidades de Punilla, allí la situación también es complicada por la sequía y la falta de lluvias. El municipio de Carlos Paz decretó la alerta naranja y recomienda a los vecinos y visitantes no derrochar el agua en Sierras Chicas, donde anualmente se registran dificultades en el acceso al servicio de agua potable. Hace semanas que ya hay restricciones. En Achiras advierten que el agua se está agotando y hay riesgo de que falte. En el sector del balneario el río muestra solo un hilito de agua. Bueno, muy parecido a lo que sucede aquí en Río Cuarto, ¿no? La presa bajó considerablemente su caudal. En Achiras admiten que de no llover habrá faltante del vital líquido. Aplicarán multas a quienes llenen piletas o incurran en derroches. En el caso de Río Cuarto, el agua se obtiene de las napas, no del el agua superficial del río, pero esta imagen es realmente desoladora del Río Cuarto. Vamos a buscar argumentos y explicaciones para entender lo que está sucediendo y para ello sumamos al geólogo y docente universitario Nelson Dofo. Nelson, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Bien. Bueno, ¿recuerda imágenes como esta en el tiempo reciente al menos en el Río Cuarto? No de este grado de importancia, ¿no? El río tiene ciclos secos, todos los inviernos vemos cómo la vegetación, el caudal baja, pero con esta situación hídrica tan crítica, hace mucho tiempo que no lo veíamos. Lo estamos justamente estudiando, salimos la semana pasada para monitorear todo lo que es la cuenca medio baja y ahora con un plan con la provincia vamos a hacer una lectura mensual en los próximos 6 meses para ver cómo evoluciona este transporte de agua y sedimento, ¿no?, que tiene el río. Pero esta situación de tan bajo caudal de estiaje, nosotros lo hemos medido la semana pasada y estaba en 2,3 metros cúbicos por segundo, cuando debería estar llevando por lo menos el doble o el triple. Y pensemos en crecidas anuales, las crecidas anuales tienen un caudal de 250 metros cúbicos, para que tengamos una idea de la diferencia que tiene, ¿no? ¿Cuál es el impacto ambiental que genera este fenómeno en el río, esta crisis hídrica? Bueno, el río naturalmente tiene crisis, ¿no? Esta es una crisis natural
que puede estar potenciado obviamente por el uso que se le da al río, que es distinta a la que hace varias décadas o siglos atrás. El impacto que pueda tener es que el río, en el caso de que retornen las crecidas, va a encontrar un cauce que va a estar, lo que charlábamos recién, con todas esas barras de arena vegetadas y en algunos casos con vegetación de porte importante. Sí, veíamos hasta árboles. Exactamente, hasta árboles crecidos, ¿no? El caso del sauce, que es uno de los que más rápidamente crece y que más comúnmente se los encuentra ahí. Algunos cañaverales más en cuenca media y baja también son importantes porque son especies invasoras muy rápidas. Entonces la crecida se va a encontrar con un lecho que no está habilitado en su totalidad para poder empujar agua y sedimento, o arena, que es la que trae. Y por lo tanto lo que va a ocurrir es que de alguna forma va a conseguir esa sección de paso. Y eso lo puede llegar a hacer, o lo hace en general, generando una tasa de erosión lateral, erosionando las márgenes, comprometiendo a todo lo que pueda haber ahí. Cuando llegue el agua y, a ver, lo voy a decir en términos más vulgares, se tropiece con toda esa maleza, va a comenzar a irse hacia las costas y eso va a terminar generando un daño en las costas naturales. Exactamente, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando pasan estos largos periodos. Pensemos esto, Pablo. Sí. El río Cuarto hace del 2015, la última crecida importante sí. Fueron dos crecidas muy cerquitas una de otra que fueron entre febrero y marzo del 2015. Después vino otra de pequeña, mediana pequeña en el 2016 que no generó grandes cambios. Desde esa época hasta ahora, el río no ha tenido crecidas importantes y el río se renueva su lecho, su configuración de barras y canales y también su carga de sedimento cuando viene crecido, no en estas épocas. Y no ha tenido crecidas importantes, de manera tal de que estamos en un largo periodo de letargo del río. Claro, acá no es una cuestión coyuntural, acá hay un problema de mucho tiempo, ¿no? Exactamente, es un periodo ya muy largo de déficit hídrico, el río entró en situación crítica realmente, y sobre todo por algunas características que tienen nuestros ríos, ¿no? Porque uno dice, bueno, llovió, pero pensemos lo siguiente, las crecidas, ¿dónde nacen las crecidas? ¿Dónde se crean las crecidas que son las que modifican y renuevan el lecho del río? Sí. En la sierra. La sierra, la cuenca serrana del río Cuarto tiene unos 910 kilómetros cuadrados, ¿sí? Entonces, no es la tormenta que cae en Río Cuarto o en las acequias o en reducción. Esa tormenta no afecta, o la lluvia que cae ahí, no afecta el régimen hidrológico del río. Necesitamos que llueva en la sierra. Necesitamos que llueva en la sierra. Por las razones que vos pusiste recién, porque está en juego la temporada 22-23 en toda la zona serrana, como hablaba recién, en prácticamente todas las sierras de Córdoba, pero además está porque es ahí donde se producen las crecidas y el río se carga de agua y de sedimento. Para que tengamos una idea, la cuenca alta del Cuarto con 920 kilómetros cuadrados de superficie entran 17 veces Río Cuarto. ¿Sí? Para que nos diga por qué 900. Entonces, si ahí empieza a llover, el río vuelve a cobrar vitalidad y empieza a bajar agua, sobre todo si crece el río Seco, que es el río Alpacorral, que es el que le aporta, es el abastecedor de arena, el que renueva la arena del sedimento en el río, sobre todo cuando sabemos que se hacen extracciones de arena en gran parte de la cuenca media y baja del río. Cuando llegue la creciente, cuando el río recupere parte de o la totalidad del agua que debería darse en este promedio y se puede ir hacia las costas, en una creciente importante, teniendo en cuenta todas las dificultades que hoy presenta el río, maleza, árboles y demás, ¿podría el agua superar, llegar a afectar campos, llegar a afectar viviendas? ¿Es parte del problema que podríamos llegar a enfrentar? Es parte de ese problema. Si yo te dijera en qué posición de la cuenca realmente es crítica la situación, serían las cuencas bajas. Ajá. Más o menos desde la Carlota en adelante. Donde ahí sería más grave. Ahí es mucho más grave porque ahí la tendencia natural del río es a desbordar y descargar agua y sedimento. Ajá. Entonces, si encontramos un cauce que está, aparte el cauce del río en esa zona es muy distinto al que tenemos acá. Acá es un río ancho,
con poca profundidad. Allá es un río que es un quinto del ancho que tiene y más profundo. Entonces es mucho más fácil que la vegetación colonice las márgenes y genera una rugosidad, digamos, un problema para transitar la crecida, y entonces las posibilidades de desborde pueden ser muchas y de gran magnitud. En Río Cuarto, siempre históricamente aquella comisión del río señalaba que el problema de los desbordes del Río Cuarto, la preocupación era en la zona de Tres Acequias, donde ahí sí veíamos, el caso nuestro también acá en la ciudad, la vegetación, si no hay un mantenimiento del río, la vegetación coloniza rápidamente y sí el río puede llegar a desbordar y generar algún tipo de inundación, por lo menos en esa zona. ¿No solamente baja el nivel del agua, sino también la cantidad de arena que trae el río por la falta de agua? Exacto, sí, exacto. El Río Cuarto tiene una característica muy, muy singular. Tiene dos grandes cuencas, para así decir, con funcionamientos bastante distintos. Digamos, la cuenca, recuerden, se forma por 4 grandes ríos. El Piedras Blancas al sur, el de Las Cañitas, el San Bartolomé y el río Alpacorral o Río Seco. Sí. Los primeros ríos producen agua. Las lluvias, digamos que la cuenca traduce la lluvia en caudal, para decirlo así en términos. ¿Se entiende el concepto? Más claramente. Bien. Sin embargo, no todas lo hacen igual. El Piedras Blancas básicamente es un río que vuelca gran cantidad de agua y poco sedimento, transporta poca arena. Respecto del gran productor de arena, el gran conductor que lleva arena, que es el Río Seco o el río Alpacorral. Entonces, el río va a renovar la arena cuando el río Alpacorral llegue en las crecidas al cuarto y vuelque algún volcamiento importante de arena, y renueve la arena y ese aluvión que se está lentamente perdiendo, estamos lentamente perdiendo, el lecho está descendiendo sensiblemente. Puede ser poco, pero es un volumen impresionante de arena que se va lavando y no hay renovación. Lo que no ha habido es renovación de arena en los últimos 5 años. Ahora, mientras esto sucede, ¿se están tomando medidas preventivas o se sigue sacando mucha arena? Porque no llega la arena de las cuencas altas y al mismo tiempo se sigue sacando. Sí, no sé exactamente la extracción, como si hay una regulación, eso lo desconozco. Pero sí, de seguir esta situación habría que pensar en algún tipo de, supongo, cuidado respecto del manejo de ese recurso. Claro, porque digamos, el concepto claro, vos tenés un plazo fijo y lo renovás. Del plazo fijo sacás el interés y renovás el capital y está todo más o menos bien. Ahora, pues, si cada vez que renovás el plazo fijo te llevas el interés y un poquito de capital, al cabo de un tiempo no tenés. Bueno, lo que nos está pasando ahora es que como no hay renovación de arena, hace mucho, ¿no? Entonces estamos jugando con la misma arena. Si se saca la misma, en algún momento entonces, vamos a tener una ese es un problema que va a haber y que seguramente va a tener que ser evaluado en algún momento, pero desconozco qué medidas están tomando en este momento. Bueno, muchas de las preguntas de la gente están vinculadas con ¿por qué no sacan toda esa maleza? ¿Por qué no se saca toda la maleza, todos los árboles, todo lo que está en el centro del río y dejan que solamente quede arena y agua? ¿Es posible hacer esto? O sea, primero, la vegetación compite con el río. ¿Qué quiero decir compite con el río? Cuando el río está flaco, cuando el río tiene poca agua y sedimento, la vegetación rápidamente coloniza y si pudiera, lo colonizaría completamente. Que es un poco lo que está ocurriendo ahora. Que es lo que estamos viendo metros ahora. Y metros de malezas, de pasto, de árboles. Exactamente, eso es natural y pasó siempre. Lo que habría que hacer es un análisis selectivo inteligente de cuáles serían los tramos que por distintas razones necesitaríamos tener limpio. En el caso del Río Cuarto, por una razón obvia, porque cuando uno va al río utiliza las barras de arena, utiliza el lecho para tomar sol, para que los chicos jueguen, más allá de que falte agua, eso no lo podemos evitar, pero sí, ahí se puede. Pero pensar limpiar todo el lecho del río, y en la zona, como te decía, en la zona de la Carlota, donde ahí sí tenés que hacer un mantenimiento, porque tenés que tratar de que el agua pueda correr, digamos, lo mejor posible, sin menos obstáculos, y el obstáculo más importante es la vegetación. Entonces ahí sí es razonable hacer una extracción selectiva, pero todo el cauce, no, es imposible. Bueno, entonces, digamos, para sintetizarlo sería, ¿se puede en los lugares de espacios recreativos, por ejemplo, allí, o en los casos en los que puede afectar por una eventual creciente e inundación? Ahora, ¿cuándo se hace? Porque usted nos decía, ese es un proceso natural, sí, que las malezas o que los árboles o que el pasto le gane en épocas de sequía al río.
Cuando se interviene con máquinas, ¿no se lo afecta también al río? ¿No se modifican o no? No, porque, bueno, si la intervención es a conciencia de que lo que se está haciendo es sacar, pelar, digamos, el río de la vegetación solamente y no modificar grandemente los distintos microcanales. Acá tenemos un montón de canales, no es un río que se resuelve en un canal solo. Claro. Uno camina por el río, encuentra distintos canales, bueno, el ASUD introduce cambios. Si ese manejo de control de la vegetación es a conciencia de no modificar lo que sería la textura del cauce, no creo que haya problema. Bueno, en estas condiciones es imposible inflar los azudes. Supongo que sí, está muy sucio el fondo. Sí. Claro. Sí. O sea, vas a juntar agua igual. En algún momento. En algún momento, pero habría que sí, supongo, pienso yo, que la zona de uso del azud, el piletón que genera el azud, aguas arriba del Gomón, vos lo ves, está todo, es una selva, una microselva, digamos. Claro. O sea que habría que hacer sí una limpieza, pero lo cierto es que trae muy poca agua y no sé la calidad del agua cuando inflece el Gomón, no lo sé qué vamos a tener. No es lo mismo tener un río que transporta bien agua y sedimento. Y que va limpiando permanentemente. Y que va limpiando a esta condición tan especial. ¿Qué pasaría? No lo sé. No parece las mejores condiciones. Recién cuando hacíamos una referencia a lo que sucede en las sierras en toda la provincia de Córdoba, la principal preocupación que hoy tienen los municipios, y por eso han determinado alerta roja o naranja, es que le falte agua a la población. En Río Cuarto nosotros utilizamos agua de Napa, no el agua superficial del río, pero en muchas localidades, pensemos en Achiras, en Alpacorral, necesitan del agua del río. Bueno, ni hablar lo que sucede en Punilla, en Tanti. Estamos ante un verdadero dilema, ¿no? Allí, sobre qué hacer, porque aquí lo que está en juego es también el suministro de la gente. Exacto, sí, ahí ya la condición es última, ¿no? Es decir, claro, vos podés decir ir cortando para otros usos, pero no, te vas quedando con el último, que es el uso humano. Sobre todo porque las características de nuestras poblaciones serranas es que su población va a incrementar notablemente. Por eso hablan de vecinos y visitantes. Claro, ¿no? Se triplican o se cuadruplican en algunos casos las poblaciones. O sea que la demanda de agua para uso humano va a aumentar cuando la condición de provisión del recurso o el recurso es cada vez más escaso. O sea, es una situación realmente compleja. Bueno, hay una necesidad también de toma de conciencia ambiental, ¿no? Sin duda. De cuidado del medio, del agua, más que nunca. De lo que lo veíamos en las jornadas de intenso calor, hablábamos con el titular de la EMOS, determinada entre 500 y 600 litros de agua por día por persona, que es 10 veces más de lo que, por ejemplo, se permite en Europa, ¿no? Hay una necesidad de preservar el agua que no parece por lo menos estar generalizada, ¿no? No. Sobre todo, Pablo, máximo cuidado ahora de los incendios forestales, ¿no? Porque la pérdida del bosque nativo, la pérdida de la vegetación natural, estamos perdiendo el único elemento capaz de retener y permitir que infiltre en las cuencas altas el agua, que después van a tomar estas poblaciones para su uso, ¿no? Pues hoy, más que nunca, hemos tenido quemas importantes. En el 2020 se quemó casi el 80% de la cuenca del Cuarto. Entonces, hoy, con esta cuestión hídrica tan crítica, el cuidado de los incendios, del fuego, es máximo, por todas las razones, por el cuidado de nuestra vegetación nativa, pero además porque es la única que es capaz de retener esa agua y que infiltre en la roca y que luego la podamos tomar, se puede utilizar para estos usos como bien planteado. Bueno, profesor, quiero agradecerle muchísimo. Nos ha explicado claramente esta situación que cada vez que vamos al río nos llama poderosamente la atención. No hay, por lo menos, antecedentes en el tiempo reciente, usted lo señalaba, una imagen que nos permita asimilar lo que está ocurriendo hoy en el río, y esto tiene que ser un llamado de atención para todos y todas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. El profesor y geólogo Nelson Dofo. Esta realidad del río, es un manchón verde el río, entre malezas, entre pasto, entre árboles. No está lloviendo. Aquí es un problema, si usted quiere, ambiental, estético. En algunos casos, cuando nos vamos a la sierra, ya es un problema de la propia provisión de la familia, ¿no? Está habiendo restricciones muy fuertes porque es un drama que afecta a toda la provincia de Córdoba. La señal de alerta de la que vamos a seguir ocupándonos en Telediario.